amigos? Muy buenas noches. Con gran gusto por este reencuentro, iniciamos a partir de este momento la tercera temporada de Fin de Siglo, con algunas renovaciones apreciables y otras que seguramente ustedes irán percibiendo a lo largo del ciclo. Tal vez motivados inicialmente por la circunstancia de que este sea el año de la capitalidad cultural iberoamericana, hemos decidido comenzar este nuevo ciclo rindiéndole tributo a Montevideo. Pero más allá de sumarnos a las múltiples manifestaciones motivadas por esta circunstancia puntual, nos proponemos algo más perdurable. ¿Cuántas veces y desde hace cuánto tiempo hemos leído y escuchado apelaciones provenientes de organismos públicos y privados que tratan de motivar a la población para cuidar, mejorar, ordenar o mantener limpia la ciudad? Para fortalecer, en definitiva, la solidaridad social, la buena vecindad, las normas de urbanidad entre los ciudadanos. Sin embargo, esos bien intencionados intentos de educación, que incluyen desde eslóganes hasta multas, no parecen haber dado grandes resultados. Nosotros creemos que hay ciertas conductas humanas que precisan, para ponerse en marcha y ejercerse, más que incentivos racionales, disparadores emocionales. Para querer es necesario entender por la vía del sentimiento. Y eso es lo que nos proponemos descifrar, a través de historias, de imágenes y de anécdotas, la carnadura humana de Montevideo. Esta ciudad que sí es nuestra casa y nos alberga a la mitad de los uruguayos. Nuestro trabajo no se guiará por un orden cronológico, aunque en este caso lo primero es lo primero. Montevideo, antes de ser la capital, el Uruguay, antes de ser un país, fueron un puerto. Nada más ni nada menos. Un puerto a cuyo ritmo se fueron modelando social, política y económicamente el país y su capital. Montevideo nace con un puerto fortificado, la defensa de la posibilidad, que ya era un hecho, del avance portugués hacia nuestro territorio. Así que fuimos antes que nada un puerto, y a lo largo de toda nuestra historia el puerto cumplió un rol esencial, Puerto que servía no solamente para la llegada de las mercancías que venían de Europa o de distintas zonas, fundamentalmente de Europa, y para la salida de nuestra producción de lo que sería hoy día los límites del Uruguay, sino que era mucho más que eso. El puerto de Montevideo era un puerto fue durante largo tiempo, por lo menos llegó hasta fines del siglo pasado, cumpliendo ese rol, el punto básico de un comercio mucho más amplio de una región, de lo que se llamaba el comercio de tránsito. Los primeros proyectos para construir en Montevideo un puerto moderno datan de comienzos del siglo XIX. Hasta entonces, la bahía montevideana había sido simplemente un refugio natural o una escala necesaria para los navegantes. Pero la obra definitiva recién se inició en 1901 y concluyó 8 años después. El proyecto fue presentado por 2 ingenieros civiles extranjeros, Gerard, francés, y Kummer, alemán. La inauguración del moderno puerto de Montevideo se produjo el 25 de agosto de 1909. Fue una ceremonia inconclusa, ya que el hundimiento del vapor de la carrera Colombia frente al muelle Maciel obligó a suspender los actos protocolares. Mientras el Colombia se aproximaba, otro barco, el carguero alemán Schlesien, dejaba el puerto montevideano. Una equivocada interpretación de las señales reglamentarias provocó que el Schlesien embistiera al Colombia. Este se hundió rápidamente y aunque el auxilio llegó de inmediato, más de un centenar de pasajeros se ahogó en plena bahía, en las serenas aguas del Río de la Plata, a 200 metros de una multitud que asistía angustiada e impotente a la tragedia. El Uruguay era una estancia con vista al mar,
era el canal justamente de la salida de esa producción, de la llegada, ese elemento que tuvo siempre en nuestro país, ¿verdad? De la llegada de esos contingentes extranjeros que fueron la gran parte del sedimento social y demográfico de nuestro país. Bueno, porque con los barcos llegaban muchas cosas, ¿verdad? Claro. Llegaban hombres, llegaban mercancías, y llegaba también libros con una cultura europea que tuvo su enorme influencia, claro, sobre todo en Montevideo. El academismo francés entró por el puerto. Exacto. Quiere decir que no solamente desde el punto de vista comercial, sino desde el punto de vista cultural, exacto, claro, desde el punto de vista social, porque el puerto fue un paseo tradicional de los montevideanos, ¿no? Sí, ir a ver llegar y salir los barcos. Y la propia construcción de Montevideo, desde el Montevideo colonial, aquella construcción de las azoteas, la importancia de las azoteas para los montevideanos. Los montevideanos disfrutaron mucho de las azoteas, cuando la construcción de aquel Montevideo era baja. Era el lugar fresco, se salía a las azoteas en la tardecita, ¿verdad? Y allí se divisaba, se observaba la llegada y la salida de barcos, que además venían en mucha cantidad. Y los montevideanos, esa mirada, a esa imagen de la bahía de Montevideo, ese cerro que era un poco el signo, ¿verdad?, de nuestra identidad como montevideanos, bueno, realmente eran elementos claves. Es un lindo cuadro, ¿verdad? Exacto. Y bueno, en una época existía hasta cosas que se perdieron, como fue el famoso vaporcito del cerro, con la gente que salía desde el puerto Montevideo y hacía la llegada hasta el cerro, y era un paseo muy lindo, que incluso lo hacían las propias parejas, era un paseo romántico por la propia paisaje que allí se divisaba. Así que el puerto no había tantos contenedores que se interpusieran, exacto, en la visión, ¿verdad? Y también fue un foco de interés hacia potencias extranjeras que, bueno, muchas veces, como pasó con las invasiones inglesas, ¿verdad?, a principios del siglo XIX, que pusieron su ojo justamente en el control de Montevideo. En aquellos primeros años de este siglo, las mansiones de las calles Sarandí, Rincón, Cerrito, Buenos Aires y Piedras albergaban la distinción de las familias de la alta sociedad. Matronas y jovencitas deslumbraban con sus atuendos calcados de figurines europeos o llegados especialmente de Londres y París. Las familias tenían sus días de recibo, transformados en la principal actividad social de la época. A comienzos de la segunda década, se están construyendo el Parque Central, hoy Valle y Ordóñez, el Palacio Legislativo y el Hotel Casino Carrasco. En marzo de 1912 se instalaron los primeros kioscos construidos por la Casa Mang y Compañía. 2 en la Plaza Independencia, 1 en la calle Sarandí, otro donde hoy se emplaza el Monumento al Gaucho y el restante en la Plaza Constitución. Toda una novedad para la ciudad, en la que se expendían periódicos, revistas, libros, cigarrillos, cigarros, números de lotería y fósforos. La ciudad crecía mientras los alrededores del puerto, parapetados en la vieja muralla, se constituían en un centro de atracción secreto a voces, como lo evocaremos luego de la pausa. Montevideano fue la estación terminal para muchos extranjeros que llegaban cargados de expectativas y esperanzas, huyendo de la guerra en busca de prosperidad y paz, con sus oficios como único capital. Pero los alrededores del puerto engendraron uno de los fenómenos sociales más singulares de la historia montevideana: el bajo, un imán
que atraía a liberales y católicos, a matones y orilleros, tanto como a los atildados y respetables paseantes de 18 de julio y 25 de mayo, a cabos y sargentos de los batallones, a los desolladores de los saladeros del cerro y a conspicuos miembros de los clubes sociales. Un barrio archirrepublicano en el que las casas, los bodegones, las pescaderías y los tambos están al alcance de la mano durante todo el día, como los malbones, los garitos y las academias. Por las tardecitas, severos solitarios o grupos de jovencitos principiantes bajan rápido, los cuellos levantados y los sombreros calados sobre la cara por temor a ser reconocidos, y desembocan en el bajo, a agitar la noche en ese recinto de placeres mezclados y contradictorios que ha dejado para el recuerdo tantas anécdotas como puñaladas y tajos que se hizo famoso en el mundo entero. Turbio fondeadero donde van a recalar barcos que en el muelle para siempre han de quedar, sombras que se alargan en la noche del dolor, náufragos del mundo que han perdido el corazón, puentes y cordajes donde el viento viene a aullar. La propia literatura europea, aparecieron novelas, la novela de un justamente escritor y un viajero que fue Pierre Loti, un francés, que nombraba justamente en sus libros el Bajo Montevideano, porque el Bajo Montevideano incluso llamaba mucho la atención en el mundo, ¿no? Y bueno, el hecho del puerto y la llegada de los marineros y el contacto, es decir, después era una especie de bola de nieve, donde justamente aparecía, bueno, en el Río de la Plata existe en Montevideo un barrio dedicado justamente a la prostitución, aunque era incluso más que eso. Pero en el imaginario de la gente, incluso de los uruguayos, de las primeras décadas de este siglo, bueno, el decir el Bajo era hablar de prostitución. Entonces estuvo fuertemente asociado el Bajo a la prostitución, porque además el Bajo, que apareció en el siglo pasado, en el entorno de la década del 80, apareció delimitado de una forma llamativa, porque parece hasta que un agrimensor hubiera establecido con claridad cuáles eran los límites de esa zona dedicada al placer. Según los historiadores, el Bajo Montevideano oficiaba en sus orígenes no solo como prostíbulo, sino también como elemento que favorecía la sociabilidad de los hombres. No obstante, en aquellos tiempos iniciales, hubo cronistas que lo estigmatizaron de este modo categórico. En el flanco sur de la ciudad, como una llaga vergonzosa que se oculta, el Bajo instala sus tabernas y sus tugurios, sus callejuelas medrosas, sus cerrados balcones y sus puertas de cristales opacos, perennemente abiertas. Allí se vuelca el mundo trashumante, la ola humana que la fiebre del instinto aviva y lo sin patria del amor. Hubo otros, en cambio, que lo señalaron de un modo algo más romántico. Por ejemplo, barrio de Montevideo dedicado al templo de Venus. Al principio hubo muchos prostíbulos: Vieja Rita, La Gaité, Cristina la Catalana, La Estrella Partida y tantos más. El Bajo de Montevideo se extendió especialmente en un área comprendida entre la Catedral Capitalina y el Templo Inglés, y que hoy ocupan en gran parte el local de AEBU y las instalaciones de la Asociación Hebraica y Maccabi. En la década del 30, la construcción de la Rambla Sur hizo desaparecer ese espacio prostibulario desde la vieja calle Yerbal hasta Ciudadela y desde Reconquista al mar. Los que estaban, por ejemplo, más recostados hacia el mar eran una zona que después, eso es un poco confuso en las fuentes, pero que lo llamaban en el siglo XIX, ya recostado cerca del XX, la Olada, que era una zona, yo no sé si era justamente por la presencia tan cercana del mar, que había veces que había que desalojar esos prostíbulos en los días de grandes huracanes, porque se inundaban, las olas los inundaban. Y bueno, allí, por ejemplo, estaban los prostíbulos de las negras, que eran las más baratas, las más despreciadas y que realmente a veces vendían sus servicios
por muy poquito, por muy poco, por un poco de yerba, por un poco de azúcar. Y de allí, en una gradación de categorías, llegaríamos a las extranjeras, que en el Montevideo eran pocas. Y los burdeles franceses traían los espejos, las texturas aterciopeladas, los perfumes, los inciensos, las técnicas, por ejemplo, que comienzan a aparecer del striptease, el tango, que se va incorporando también, que eso no solo de los franceses, en todos, ¿no? El tango, que es de cuna prostibularia, el tango que genera el contacto de los cuerpos, que hace necesario la mujer con la pollera corta, porque no se podía a principios del siglo bailar el tango con aquellas polleronas que andaban las mujeres. Así que ya las prostitutas andaban vestidas de una manera especial, aquellas que además estaban los bailongos, que era otro, que no eran prostíbulos, estaban ahí. Peringundines. Peringundines, donde iban a bailar y después de bailar, ¿verdad? Ellas cumplían otros servicios. Entonces el tango con las cortadas, porque el tango había que bailarlo, el tango prostibulario se bailaba con cortadas. Botines viejos de mis queridas andanzas, buscadores de esperanza que la vida nos truncó. Por las calles de mis penas tristemente caminaron hasta que se destrozaron. El bajo tuvo sus poetas, sus cantantes. No debemos olvidar que el tango es un poco tristón, que los uruguayos lo tenemos muy incorporados, de Soliño y el Loro Collazo, escritas la música y la letra en colaboración. Viejo barrio que te vas, te doy mi último adiós. Justamente, que nos conmueve hoy día, tuvo mucho que ver, si está conectado con la demolición del bajo. Claro, cuando se tiró bajo la muralla. Se tiró bajo la muralla y el bajo desaparece. Ellos, que eran, sobre todo el caso del Loro Collazo, que había nacido en el bajo, ¿verdad? Había vivido con sus padres en un almacén que tenían allí en plena calle Yerbal y Camacuá, en el corazón del bajo. Bueno, le canta un poco un homenaje a ese barrio que tenía, sus pautas tan particulares, ¿no? En tus calles de ilusión fue donde se acunó el tango compadrón. Pautas de bohemia, pautas de tango. Sí, pautas de tango. No por algo el propio poeta Julio Herrera Reisí vivía en los bordes, podríamos decir, en las fronteras del bajo. La famosa Torre de los Panoramas, de Julio Herrera Reisí, que estaba allí. Los jóvenes, por ejemplo, universitarios, tenían incluso, muchas veces, alquilaban habitaciones muy viejas, ¿verdad? Para reunirse y después hacer sus salidas allí por el bajo. Era todo No faltaría algún atelier también de algún artista, de algún bohemio, exacto. Era todo un fenómeno, había un fenómeno cultural también. Y hubo fenómenos muy curiosos, porque el bajo incluso en determinado momento, a fines del siglo pasado, en el año 92, se produjo un tema de un desalojo, que la policía mandó desalojar unos prostíbulos de la calle Yerbal porque daban los fondos con un colegio que era San Vicente de Paul, y eso generó hasta un problema de enfrentamientos de poderes. En la historia de nuestro país pocas veces se sabe el motivo de un enfrentamiento entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo fue justamente el tema de los desalojos del bajo. Y se produjeron escenas tan pintorescas, ¿no? Las prostitutas que salieran a la puerta, claro, porque las sitiaron, el bajo fue sitiado. Una imaginaria, o sea, un policía en cada puerta de los prostíbulos. No podía entrar y salir nadie, el negocio estaba liquidado. Las prostitutas, no, si salían no las dejaban entrar. Entonces los almaceneros del barrio les llevaban las vituallas para las comidas, ¿verdad? Los elementos que necesitaban para poder... Y los dueños de los prostíbulos, que eran grandes negociantes porque alquilaban cada casa ruinosas por fortuna, dijeron, bueno, ustedes quédense tranquilas, dijo una prostituta, nosotros les damos todo, no se preocupen, nosotros les vamos a dar los elementos que precisen para vivir. Aquel bajo que con sus 200 prostíbulos fue la tentación de tantos,
Era una verdadera cárcel para las mujeres que ejercían la prostitución. Eran las esclavas, y no siempre blancas, a las que el tango les dedicó más de un tema perdurable. Y un dato poco conocido que tal vez asombre a los jóvenes de hoy. En los prostíbulos, en unos sobrecitos similares a los individuales de azúcar que ahora utilizamos, junto a la copa o el café, las prostitutas proveían de cocaína. Otro motivo para hacer más sórdida aún la vida de aquellas mujeres. La vida de los prostíbulos era muy difícil. Había muchos controles, porque la prostituta fue un ser muy controlado, ¿no? Un ser muy marginado y muy controlado. Controlado por el médico, controlado, ¿verdad?, por la policía, controlada por el proxeneta, controlada por la madama, que era la dueña del burro, la administradora del burdel, la regente, y entonces su vida era una vida difícil. Pocos momentos tenían las prostitutas realmente de felicidad. A veces cuentan anécdotas ya en el siglo XX, cuando en los días de carnaval, a veces, y dependía del jefe de policía de turno de Montevideo, que podía ser más tolerante o menos tolerante, les dejaban hacer carnaval y prostitución. A las crónicas cuentan carnaval y prostitución al mismo tiempo. ¿Eso qué quería decir? Que las dejaban salir a la puerta del prostíbulo. Se disfrazaban de bailarinas, de dama antigua, lo que tiene también su costado un poco tremendo, ¿no? Sórdido y doloroso, ¿no? Ellas salían y entonces hasta determinada hora las dejaban, entonces ellas salían allí, ¿verdad? Y hacían las dos cosas, porque si no, no podían aparecer. La técnica era el llamado, el chisteo, ¿verdad? El golpear con los anillos en las puertas, en las ventanas de los prostíbulos. En los vidrios escarchados con las monedas. Exacto, con las moneditas, exactamente, que era la forma. Porque además se les prohibía justamente la salida, porque el tema que podía llevar a confusiones. Y cuando el bajo, por ejemplo, en el año 1906, entró a funcionar un reglamento que terminaba con los prostíbulos en el bajo, ¿verdad? Y apareció lo que se llamó el radio libre, que tuvo muy poca vida, o sea que los prostíbulos se podían establecer en otras zonas. Bueno, eso generó una especie de temor colectivo en los montevideanos, que las fuentes y las crónicas de la época lo muestran. ¿Qué va a pasar? Diseminamos el mal, teníamos el cáncer allí, pero bueno, acotado, y ahora esto, ¿qué es? ¿Qué va a pasar con nuestras mujeres, con nuestras madres, nuestras esposas, nuestras hijas? ¿Las van a confundir? ¿Cómo marcamos? Porque el tema es que el espacio público montevideano, en las primeras décadas del siglo, es un espacio que se va feminizando. La mujer comienza a salir, la mujer respetable, la mujer buena, empieza a salir de la casa. Y ahí era el problema. ¿Dónde estaban los límites de las buenas y de las malas? ¿Cuáles eran las prostitutas? ¿Cuáles no eran? En la década del 20, los rugientes 20 uruguayos imitando, ¿verdad?, las 20. Modas, los 20, con las polleritas más cortas, con el pelo a la garzón, la mujer fumando, los escotes, bueno, ¿y cómo se distinguía? Entonces ahí empieza toda una campaña moralista muy fuerte en toda la década del 20, que es una década de rampante conservadurismo en el país, que se nota en las costumbres, tratando de, bueno, tenemos que justamente incluso delimitarlo, hay que establecer como una especie de cordón. Y bueno, en el año 9 ese radio libre fracasó y se volvió a un régimen mixto, como esas cosas bien uruguayas, ¿no? Ni una cosa ni la otra, bueno, hagámoslo mónicamente. Hay algunas curiosidades en el anecdotario del Bajo. A fines del siglo pasado, la avenida de los burdeles se llamaba Santa Teresa. Pero en 1902, debido quizás a un mayor pudor de los responsables del nomenclator oficial, pasó a llamarse Recinto. Ya en 1930, cuando la piqueta fatal del progreso se lo llevó todo, la calle prostibularia por excelencia llevaba el nombre que finalmente quedó incorporado a la memoria ciudadana gracias a los artistas populares. Yerbal, la progresiva extinción del Bajo montevideano, comenzó luego de la Primera Guerra Mundial y fue empujada por el desastre económico que universalizó el desplome de Wall Street, o sea, la Gran Depresión del 29. Según los historiadores, los prostíbulos dejaron de estar centralizados en la Ciudad Vieja a partir de 1930. Ello ocurrió por 3 factores decisivos: la crisis económica,
la expansión urbana de Montevideo y una legislación que ayudó a que esos prostíbulos pudiesen diseminarse por la ciudad sin demasiado control. Actualmente hay alrededor de 17.000 meretrices y desde muchos sectores, incluido el Parlamento Nacional, se ha vuelto a reclamar, 66 años después de la desaparición del Bajo, el establecimiento de zonas definidas para ejercer la prostitución. El Bajo, por ejemplo, en la década del 20 se dice, pero el Bajo es esa llaga social, estamos mostrando al mundo una llaga de corrupción, tan cerca justamente donde están los poderes públicos, donde está la Casa de Gobierno, donde estuvo hasta el año 24-25 el Palacio, el Poder Legislativo, ¿no? En el Cabildo. Y entre la catedral y el templo inglés. El Club Uruguay, por ejemplo. Entonces, la catedral y el templo inglés. Y en el 1900, cuando, por ejemplo, se aprobó ese Radio Libre que les contaba que duró tan poco, por ejemplo, aparecieron crónicas. Las prostitutas han invadido los teatros, aparecen en el Politeama, aparecen en el Pigalle, aparecen... No puede ser, se están codeando con las mujeres decentes. Entonces, ¿qué es esto? Esto era una cosa tremenda, ¿no? Quiere decir que el tema del Bajo fue un tema recurrente. Les diría que ocupó por lo menos 50 años de la historia de nuestro país, porque si calculamos que en el 80 ya estaba semiconformado, en el 84 aparece el reglamento que lo define, y en 1930 se demuele, quiere decir que son 50 años donde el Bajo es una historia como que se ha ido, que queda en la memoria de los más viejos. Estefaní, yo ayer estaba solo y hoy también, pero en mi cama ha quedado el perfume de tu piel. Te veo salir, correr por el pasillo del hotel. La vida es cruel, Estefaní. Desapareció el Bajo junto con la muralla, demolida brutal e impiadosamente, un verdadero crimen del exurbanismo. No desaparecieron, por cierto, ni la prostitución ni los prostíbulos. Cayó un escenario delimitado que había sido leyenda vergonzante para algunos e imborrable y secreto motivo de nostalgias para otros tantos. La ciudad con la Rambla Sur, iba a transformar a Montevideo en una capital totalmente asomada al mar. Al mismo tiempo estaba creciendo hacia el norte, el este y el oeste un Montevideo pujante y laborioso de la mano de migrantes que pasaron por el puerto con la mirada puesta en la tierra. En unos instantes nos reencontramos en el Montevideo rural. Juan Carlos Onetti dijo una vez, un poco en broma y bastante en serio, que así como los mexicanos descienden de los aztecas y los paraguayos de los guaraníes, los uruguayos descendemos de los barcos. Es que los volúmenes de inmigración en nuestro país no conocen precedentes en la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del XX. Una economía en expansión por sus vinculaciones con el mercado internacional y la alta tasa de comercio exterior por habitante resultante de actividades comerciales de la ciudad-puerto, determinan una concentración de la migración masiva en Montevideo y sus alrededores. El proceso de urbanización y el crecimiento demográfico provinieron fundamentalmente de las migraciones internacionales, especialmente las de origen europeo, que participaron muy tempranamente de periodos claves de la historia del país y de su conformación social. No hubo, como en otros lados, asimilación, sino que se produjo una verdadera fusión de dos grupos en una nueva sociedad, cuyas características no fueron propias ni de la sociedad receptora ni de los grupos migrados. Y para que eso fuera así, resultó fundamental que la inmigración se concentrara en las edades económicamente activas, con lo cual el Uruguay recibió un capital humano cuyo costo de formación habían cubierto las sociedades de donde los extranjeros provenían. Y desde el punto de vista cultural y social, su repercusión fue aún más alta, porque se trataba fundamentalmente de adultos jóvenes.
Entre 1908 y 1914, el ciclo de las grandes migraciones italianas y españolas, en su inmensa mayoría, comenzó a enlentecerse. Por ese entonces se registraba que de cada 100 personas nacidas en Europa y residentes en el Uruguay, 62 estaban radicadas en Montevideo. Gran parte de ellas en las áreas de producción para consumo urbano, conformando el Montevideo rural. Hoy, el 40% de la superficie del departamento, 16.000 hectáreas aproximadamente, está ocupado por 1.500 predios de más de 1 hectárea dedicados a explotaciones que en general se especializan en producciones intensivas, hortifruticultura y viticultura, en esos establecimientos en los que trabajan alrededor de 5.000 personas, de las cuales casi 60% son el propio productor y su familia. Parecería que el arraigo se fortalece con afectos junto a la tierra y los frutos son de la planta. Cuando llegamos a Melilla, el siglo viejo, empezamos casi todos con una yunta de bueyes, un aradito y una rastra y plantábamos. Yo alcancé a ver, cuando niño, trillar el trigo con una tropilla de caballo. Yo conocí familias que mis padres después comentaban que no conocían el pan, comían gofio nada más, no conocían el pan. Montevideo ofrecía posibilidades justamente para radicarse en ese cinturón verde que comienza justamente a ser fraccionado y vendido en forma de chacras por las empresas privadas, las empresas inmobiliarias que aparecen en esta etapa también, en torno del 90, de 1890 en adelante. Y entonces, bueno, algunos de los inmigrantes, como eran aquellas ventas donde Piria fue un poco el paradigma de ese tipo de ventas, ¿no? Que vendían, hacían los remates, y los remates implicaban la compra también a plazos, porque se compraba a remate pero a plazos, y muchas veces se establecían, se apostaba, bueno, a ver cuál iba a ser la cuota. Entonces había distintas posibilidades. Entonces allí se ofertaba si se quería pagar en tantas cuotas de tal monto o en tantas otras. Pero eso era, se hacían los remates que hacía Piria. Se remataba la fracción. Exacto, y la financiación. Y la financiación, ¿no? El tipo de financiación. Lo cual, esas modalidades, muchas de ellas inventadas por el propio Piria, bueno, abrieron posibilidades a esos contingentes de inmigrantes que llegaban a nuestro país. Posibilidades que muchas veces implicaba que primero pasaran por otras etapas para lograr la capitalización necesaria, porque por más que fueran cuotas, muy pocos de los inmigrantes traían capital. Durante el siglo XX, la inmigración cambió. Las oleadas inmigratorias más importantes se habían desarrollado entre los años 1860 y 1870 y se extendieron sin mayores variantes hasta aproximadamente 1914. Luego de finalizada la Primera Guerra Mundial, esa corriente inmigratoria se reanudó, pero ya sin la intensidad ni las características de antes. Algunos factores adquirieron entonces relevancia sustantiva. La economía uruguaya inició su proceso de modernización y en el medio rural, particularmente, se produjo la consolidación del latifundio ganadero. Esta consolidación supuso, en distintas etapas, el alambramiento de los campos, un proceso de mestizaje y finalmente la llegada de los frigoríficos.
el tema de la inmigración en nuestro país empieza a cambiar. La economía y la sociedad de nuestro país sufre un proceso de cambios muy agudos a partir de las últimas décadas del siglo pasado y principios de este. La propia sociedad empieza a cambiar. Como ha dicho, por ejemplo, ese gran historiador que es José Pedro Barrán, y lo ha analizado, hay un cambio de modelo demográfico. El Uruguay, por ejemplo, que comienza a mostrar ya signos de lo que vamos a hacer ahora, ¿verdad? Un país donde la inmigración prácticamente ha desaparecido. Entonces, las corrientes inmigratorias, las oleadas, van entonces perdiendo intensidad, y desde el punto de vista de su cantidad también, de la cantidad de inmigrantes que llegan, y cambia también la calidad de la inmigración, es diferente. Es decir, después de la guerra prácticamente nosotros, si se notan y se leen las cifras que hay al respecto, se nota, por ejemplo, que hay un cambio cualitativo en las oleadas, en la llegada de los inmigrantes, y ya llega esa inmigración de Europa Central o de Asia Menor, ¿verdad? La llegada, por ejemplo, de turcos, de judíos, de polacos, eslavos, ¿verdad? Toda esa zona que va volcando entonces y van llegando esos contingentes de inmigrantes en la década del 20. De Buenos Aires aprendí las floriculturas y entonces el patrón de Buenos Aires me mandaba a vender las flores. Entonces decía, Yamamoto, guárdame las cosas buenas porque voy para Montevideo. ¿Cómo? Mejor flor de Buenos Aires vienen para Montevideo, digo. Ah, entonces yo tengo que ir a ver cómo es. Y tenía razón. ¿Sí? Me encontré muy bien acá. Es mucho mejor que era Buenos Aires. Por eso yo me quedé, me gustó y me quedé y yo soy más bien más uruguayo que japonés soy. El Montevideo Verde Productivo está integrado por varias zonas que conforman el cinturón agrícola. Hacia el litoral oeste, desde Rincón del Cerro hasta Punta Espinillo. Melilla al oeste y hacia el este sucesivamente Cuchilla de Pereira y zonas próximas, como Peñarol Viejo, Toledo, Manga y zonas próximas, y finalmente Carrasco. Sobre el total del país, esas zonas producen más de la mitad de la lechuga, acelga y acaucil, y más de la tercera parte de la remolacha, espárrago, coliflor, puerros, manzanas y damascos que consume y exporta el Uruguay. Otros rubros como peras, duraznos, uvas, repollos, berenjenas, perejil, apio y morrones representan más de la quinta parte del consumo nacional. Algunas causas de la concentración productiva en Montevideo ya las hemos analizado, pero históricamente hubo otra no menos importante. Uno de los primeros escollos que encontraron los inmigrantes al llegar al Uruguay pretendiendo instalarse en el campo fue el latifundio. Mucha tierra en pocas manos. El latifundio tiene como una moneda que tiene dos caras, ¿verdad? Es decir, la forma de nuestro país ha sido, una cara es el latifundio de la moneda y la otra cara es el minifundio. Y las dos están fuertemente conectadas, es decir, no podemos, el latifundio tuvo como contrapartida la existencia de los minifundios agrícolas, porque la mayor parte de los agricultores uruguayos, a diferencia de otros agricultores de otras partes del mundo, tienen propiedades muy pequeñas. Es decir, el cinturón chacarero montevideano, lo mismo que el de Canelones, que fue la otra gran zona, ¿verdad?, del cinturón agrícola de Montevideo. Bueno, son propiedades que iban de 10 hectáreas a 50 hectáreas y no pasaban, son excepciones los que pasan de eso. Y muchas veces, a veces no llegan a ser propietarios, son arrendatarios. Y los arrendamientos implican plazos cortos, intereses altos y por lo tanto los arrendatarios se ven exigidos a sacarle a la tierra la mayor cantidad de producción en un plazo determinado, en 4 años que tienen el alquiler, ¿verdad?, de esas tierras. Y eso implica un desgaste de las tierras, que es uno de los grandes problemas que hoy tenemos cuando vemos ese cinturón verde de Montevideo. Hoy día, ¿cuántas chacras vemos abandonadas? Muchas.
esos pequeños minifundios hortifrutícolas también se han visto complementados con las agroindustrias que también se han instalado por ahí, ¿no? Exacto. Las agroindustrias siempre en el país tuvieron una larga trayectoria, porque nuestro proceso de industrialización, como lo han estudiado, bueno, muchos historiadores dedicados específicamente al análisis de ese tema, bueno, muchas veces estuvo muy conectado con las industrias que tenían que ver con materias primas de nuestro propio país, Y en determinados periodos de nuestra historia, por ejemplo, en el periodo llamado del neovallismo, que iría, no exactamente coincide con la presidencia, ¿verdad?, de Luis Valleverres, pero iría del 45 al 55, el gobierno muchas veces apostó justamente a una industrialización donde la utilización de esas materias primas y esas agroindustrias y la localización de esas agroindustrias en sus propios ámbitos, ¿verdad?, bueno, fue un elemento importante. Desde que usted está acá, Montevideo urbano se ha ido acercando, ¿verdad? Sí, indudablemente. Nosotros, yo qué sé, antes toda esta zona era muy rural y ahora, digamos, del centro, digamos, viniendo para acá, prácticamente nuestra chacra es la primera, porque estamos muy cerca ya de Montevideo, ¿no? O sea, la distancia en kilómetros estamos lo mismo, pero la zona urbana se nos ha venido enormemente. Y acá ustedes trabajan con buena tecnología, digo, aquí no se depende tanto del clima, digo, acá hay buenos regadíos, hay tecnología, hay mucho capital, ¿no? Bueno, sí, la verdad que se ha tratado de tecnificar lo máximo posible, porque, o sea, en esto, como en muchas cosas en este país, si te quedás atrás, vas liquidado. Entonces, uno trata dentro de lo difícil que está la situación de poderse tecnificar más y mejor para, aparte, producir mejor, porque hoy en día si no se produce bueno, no se puede vender. El fuerte proceso de urbanización que se produjo en Montevideo fue retirando cada vez más el cinturón verde de la ciudad, o sea, la zona que hasta entonces se identificaba como área rural de la ciudad. En esta urbanización fueron fundamentales la actividad empresarial privada, sobre todo con la venta de terrenos, la construcción de carreteras y la modernización del transporte, especialmente el auge del automóvil, la expansión del ferrocarril y el arribo del tranvía eléctrico, que sustituyó a los antiguos medios colectivos a caballo. Completando este panorama de progreso, en la década del 20 llegaron los primeros ómnibus a combustible. Todos estos factores promovieron una mayor movilidad, tanto de los montevideanos como de los inmigrantes que llegaban al país. Entonces, la ciudad-puerto se había expandido tanto que ya desbordaba ampliamente aquel antiguo marco urbano del Boulevard Artigas y del Camino Propios. Era una sociedad que permitía esa posibilidad de una movilidad social en ascenso, por lo menos en un periodo de su historia. El tema que a partir de los mediados de los 50, esa movilidad social con una flecha hacia arriba va cambiando y es una movilidad social con una flecha hacia abajo, ¿no? Pero en ese mundo de esos inmigrantes que llegaron a principios de siglo, todavía el Uruguay, y además eso era como un principio aceptado colectivamente, que el Uruguay era un país nuevo, era un país para hacer mucha cosa, y donde el progreso era el horizonte que estaba allí. Había que trabajar y alcanzar ese horizonte de progreso, tal vez no para ellos, pero sí para sus hijos y sus nietos. ¿Sería lo mismo trabajar acá que en la chacra de otra persona? Ah, no, en eso no. Para mí no, por lo menos. ¿Y en tu caso? No, por supuesto, no va a ser lo mismo, o sea, esto es lo de uno y lo que empezaron nuestros abuelos, ¿no? O sea, siempre es mucho mejor seguir esto, es pelear por lo que uno tiene, ¿no? En el caso de trabajar en otro lado no sería lo mismo. ¿Qué impresión le hizo Montevideo cuando llegó? Y la verdad, mi padre había venido unos 3 meses antes, ya estaba acá y bueno, como todo extranjero que venía buscando horizonte, la verdad que uno lo primero ve todo muy oscuro, ¿no? Aparte yo era muy chiquito, no tenía mucha noción lo que era el cambio de país ni nada, así que yo qué sé, no recuerdo mucho en ese entonces, pero la noción era sin saber a dónde uno iba prácticamente.
voy a decir casi lo que dicen todos los inmigrantes. Si venimos con plata en el bolsillo, capaz que nos damos vuelta al otro día, ¿no? Después nos vamos adaptando. Y nos vamos acostumbrando hasta que ahora para mí, mi país es Montevideo, ¿no? Uruguay. Mis padres criaron 14 hijos. 14 hijos. Mi madre, que en paz descanse, cuando tenía familia, no guardaba cama, seguía trabajando. Eso era difícil. Llevo 80 años de trabajo y ustedes han visto que no tuvo que ir a mostrarles cómo se trabaja. Me agarraron trabajando. Y cosa más feliz que vivir trabajando no hay. Qué lindo es poder trabajar. Ya digo, yo no me arrepiento de haber trabajado durante 80 años. Pero duermo tan tranquilo, que cuando me acuesto, gracias a Dios, qué premio tan lindo me da con este descanso de la noche. Yo me quedaba dormido en sus rodillas, me quedaba dormido con mi padre, me quedaba dormido en el medio de aquella maravilla, y yo soñaba mientras ellos conversaban. Mi madre preguntaba por el mundo. En diciembre pasado, la Intendencia Municipal y la Junta Departamental de Montevideo aprobaron una medida cautelar urgente declarando de interés la preservación, valorización y promoción de las áreas rurales de producción agrícola y las áreas de paisaje natural de la zona rural, lo que constituyó un paso más en la búsqueda de un nuevo y mejor equilibrio entre las distintas zonas del departamento. No se autorizarán implantaciones urbanísticas, construcciones u otras intervenciones que contravengan los valores protegidos. También se preservará y valorizará el carácter testimonial de las construcciones y entornos urbanos en la zona rural y en centros poblados que tengan vinculación con ella. Todas estas medidas tendrán además un profundo sentido de gratitud, de reconocimiento y de respeto hacia todos aquellos que eligieron este suelo, este pequeño rincón americano, para proseguir sus vidas, para darnos ejemplos de trabajo y para tener hijos, para conformar este país. Un monumento pleno de vida y renovado en frutos para aquellos inmigrantes que llegaron un día al puerto y se decidieron por el trabajo. Aquellos que tal vez algunas noches llegaron a ahogar sus penas, sus nostalgias, entre las luces y las copas de aquel bajo montevideano que a más de uno le debe haber frenado sus impulsos de pegar la vuelta.